Con México. Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que haya sido realmente un buen fin de semana sin compras, de verdad lo deseo, porque quedarse en casa, darse cuenta de que no se necesita nada, que no necesitamos nada más que estar con la familia, de que la vida es realmente, ofrece tantos aspectos con esa gratuidad de la naturaleza, del campo, de un buen libro, de una actividad cultural. Y bueno, sí me sorprendió ver de pronto los centros comerciales y la gente con sus carritos, y yo decía, ¿qué está pasando, Dios mío? Y eso que estamos con una economía tan precaria, ¿no?, en México. Y sin embargo, bueno, espero realmente que usted no haya necesitado nada, que esté en casa tranquilo y que no comprometa incluso el aguinaldo con tarjetas de crédito. Pero bueno, dejemos atrás esto e iniciemos nuestra semana con muchas actividades interesantes. Para empezar, yo quiero recordarle que el próximo miércoles, en el marco de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, agradezco muchísimo que haya abierto sus puertas la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, presentamos el libro A la Fronda del Recuerdo. Usted recordará que durante muchos años, casi 5, estuvimos haciendo programas que se llamaban Legado Familiar. Y que si el hijo de Rulfo dice que a su papá le gustaban las naranjas con chile, que si las Arreola nos platicaban cómo el maestro Arreola hacía salto de garrocha y caía en la carpintería entre la serrín, que si la nieta de Vasconcelos nos platicaba que se metía en el escritorio mientras el gran abuelo escribía. Bueno, todos estos programas, se eligieron algunos, fueron llevados de la oralidad al papel y nace A la Fronda del Recuerdo. Un libro que de hecho se hizo, ya tiene 3 años, pero finalmente vio, esperando el turno, y vio su luz en la editorial del gobierno de la Secretaría de Cultura. Y ya está ese libro. Vamos a presentarlo, amigos nuestros, el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, que se encuentra en Miguel de Cervantes 176, para que lo anote por ahí. Es un lugar pequeño, pero muy agradable, y nos encantará verlos. Así que a las 7 de la tarde, pasado mañana miércoles. Con esta noticia iniciamos nuestro programa de hoy, y felicitando y saludando a todos ustedes con pues todas estas actividades. Ahí está en puerta ya la FIL, que se inaugura prácticamente el próximo sábado. Y bueno, vamos a continuar con la serie de programas que tienen que ver con los mitos griegos, con la presencia de Marcelo Velázquez, que ya está con nosotros. Buenos días, Marcelo. Hola, Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿A ti cómo te fue de fin de semana? ¿Bien? A mí muy bien. Yo la verdad me la pasé muy lejos de centros comerciales y demás, pero lo disfruté mucho. La verdad disfruté mucho el fin de semana, sin nada que tener que ver con compras y con consumismo. Magnífico, y mucho menos con drogarte con tarjetas de crédito. Pues lo que pasa es que no, cuando uno va a comprar algo necesitas planear cuando lo necesitas. Y es algo que no brinca por un día del año, es algo que uno dice, creo que necesito esto, y empiezas a valorarlo, que llega el momento en que dices, ahorita es el momento de comprarlo, y lo compras, pero no es ir a comprar por comprar, porque está barato. Y cuidado con los descuentos, cuidado, porque de pronto pues hay mucha manipulación en la mercadotecnia, ¿no? Suben un poco, descuentan un poco y al rato sale junto con pegado. Pero bueno, lo mismo se aplica, porque alguien puede decir, pues ya pasó, pues sí, pero lo mismo se aplica con el aguinaldo de diciembre. Consérvelo, valore qué necesita la familia. A lo mejor arreglar esa pared descarapelada que tiene rato para que su entorno sea más amable. Realmente un aguinaldo que merecemos todos los que hemos trabajado todos los días y que vale la pena compartir con la familia de forma inteligente. O sea, está en puerta. Viene diciembre y viene la entrega del aguinaldo. Ahora, reservar un poco para un buen libro también, ¿no? Y que no hay que dejarnos chantajear por las cosas de que, ay, es que no le he dado tiempo a mi hijo, no he dado tiempo con mi pareja, entonces le voy a comprar un anillo, Nada. El tiempo no lo cubren las cosas. El tiempo no lo cubren las cosas. Hay que dejar de decir que no tenemos tiempo y hay que empezar, porque el tiempo es infinito. O sea, no puede ser que no lo tengamos. Lo que pasa es que lo queremos tener. Y el tiempo no es algo que se tiene, porque no es un artículo de posesión, es algo que se vive. Sí. El tiempo, si no se vive, se va. Se nos va.
tienes toda la razón, y los mejores regalos y más costosos regalos del mundo pierden su fuerza cuando no existe el amor. La verdad es que es absurdo, pero dejemos esto porque hoy vamos a recuperar el mes de noviembre, mes del misterio, mes de la muerte. Me refiero a la muerte en el mejor sentido, a la mágica muerte que llega por ahí, porque es el tema que escogió Marcelo a propósito de noviembre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marcelo? Cuéntale al público. Tú y yo ya sabemos, pero el público no. Mira, Yolanda, estuve viendo y me llamó mucho la atención en la búsqueda de un mito. Empecé a darme cuenta y me cayó, quizás por la misma inspiración del mes de noviembre y del Día de Muertos y demás. Me llamó mucho la atención las muertes, porque mucho de las metamorfosis tiene que ver con eso. En lugar de la muerte se transforma en otra cosa y pareciera como que quedas vivo para siempre. Entonces es una manera de interpretar como la eternidad en el mundo griego, pero es algo que nos acompaña hasta hoy, porque la vida eterna y todas esas cosas tienen mucho que ver. Aunque hay veces que las gentes dicen que no tiene mucho que ver con el judaísmo o la cultura judeocristiana, creo que la vida eterna y la trascendencia y todo eso tiene mucho de su nacimiento en el mundo griego. Entonces, primer concepto, primer garbanzo de libra, primer concepto que recuperamos de la mitología griega, concretamente, muerte, transformación. A propósito de las transformaciones. Sí, todo el programa está basado otra vez en el libro de las transformaciones, pero no de las metamorfosis de Ovidio. No tomé un mito, vamos a ver varios, a la luz del tipo de muerte y de lo que sucede con la muerte de los personajes de estos mitos. Y observará usted que en estas metamorfosis de Ovidio, claro, es justamente la parte medular es la muerte o la transformación. Nunca hay una muerte definitiva. Uh-huh. Siempre hay una transformación. Es el libro que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año con Marcelo Velázquez. Entonces, observará usted, que es otra tesis que yo he manejado mucho, el hecho de que tú eliges tu muerte o tu transformación, de acuerdo a lo que has vivido. Fíjate, es la consecuencia. Cada transformación tiene que ver con el tipo de vida y muerte, ¿no? Sí, es que es una manera muy curiosa de que eliges cómo morir, aunque no eliges cómo morir. Lo que pasa es que es el resultado de tu vida. Uh-huh. O sea, uh-huh. Me guía mucho esto, por decir, al mito de Narciso, que se convierte en una flor que huele mal, pero que es muy bonita, que es algo que tiene que ver con el mito del Narciso que ya vimos, pero él no decidió morir. Pero ¿por qué no se convirtió en una rosa? ¿O por qué no se transformó en una margarita? Porque el narciso estaba como vacío, Entonces huele feo, su esencia es maloliente, aunque a los ojos de uno es una flor hermosísima. La clave es clarísima. El narciso, nadie lo quiere tener cerca, o sea, no permite acercamiento, porque el olor es malo. No es agradable, sencillamente no es agradable, no es que sea malo, es que no es agradable. Entonces el narciso está solo. Y él vivió así, no quería que se le acercara a nadie, se alejó a Eco, alejó a todos los demás, él se sentía bordado a mano en un momento dado y lo que hizo queda como para el adorno. Entonces él decidió su muerte o su transformación, su manera de trascender de acuerdo a su manera de vivir. Era imposible que él, viviendo como había vivido, se convirtiera en una flor que estuviera cerca, pudiéramos tener cerca o agarrada de la mano o la quisiéramos tener adentro de nuestra casa. No, porque esa no fue su naturaleza. Bueno, entonces, en esta primera parte del programa vemos cómo la muerte no es definitiva, es transformación. Estamos en el mundo griego. Eso es lo primero. Lo segundo, cada quien de acuerdo con su vida muere y de acuerdo con su vida-muerte se transforma. Son los dos pilares, digamos, que sostendrán nuestra conversación a lo largo del programa. Y si usted quiere hoy participar con nosotros, nos encantaría. ¿En qué le gusta? Fíjese, una pregunta que tiene que ver con la cosmovisión mítico-mágica de la vida. Juegue con nosotros. ¿En qué le gustaría transformarse al morir? ¿Vale? Sí. Juguemos a esto. ¿En qué le gustaría transformarse al morir? Teléfono 3030-5326 y 3030-5328. Amigos de Puerto Vallarta,
91.9, Puerto Vallarta, vallartenses, un abrazo, sigan con nosotros. En Ciudad Guzmán, 107.1, Orso Arreola, todos los amigos que cursaron periodismo cultural por allá y nuestros amigos en general, un abrazo, un saludo a todos los de los guzmanenses o zapotlenses, mejor, como decía el maestro Arreola. Y en Guadalajara, 96.3, esto es Jalisco Radio. Nuestros compañeros Ángeles Rodríguez en la producción general y Jorge Ariel Aguilera en la producción técnica, digámosle así, al pendiente de todo lo que es la consola, cortes, entradas, salidas. Además de conversar con nosotros, usted se puede llevar un disco que nos ha traído, de hecho nos ha traído, ¿cuántos? 8 discos que reúnen programas pasados. Usted recordará que Marcelo hizo aquello de a través de todos tus sentidos, que si la barranca, que el sonido de las campanas, que el parque. Bueno, trae varios programas, todos los programas que se hicieron, los trae hechos para un disco que usted se puede llevar. También parejas legendarias. Parejas legendarias, se pueden llevar ustedes uno de estos 8 discos que reúnen programas anteriores para que los disfruten en vacaciones. ¿Le parece bien? Entonces voy a repetir el teléfono: 3030-5326 y 3030-5328. La pregunta: ¿en qué le gustaría transformarse? Por favor, sea breve para dar oportunidad de que no se bloquee el teléfono. Usted contesta rápido su nombre y rápidamente en qué le gustaría transformarse. Y está participando del programa. Sí, perfecto. Tenemos ya apuntado el programa y vamos a ir al primer corte en este momento para regresar. ¿Lo podemos adelantar un poquitito, Jorge? Para regresar y entrar de lleno a diversas muertes. Tema, libro, Metamorfosis de Ovidio. A las 9 con usted. Continuamos. La otra radio, Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, ya empezaron las llamadas de los amigos del público, me encanta. Javier Blanco, que nos dice que él quisiera, fíjate, me gustaría reencarnar en ser humano. Él se refiere al pensamiento platónico, pitagórico de Platón también, que le gustaría reencarnar en un ser humano, transformarse en otro ser humano, y es que en el Timeo se habla paso a paso de todo lo que es ese cruzar ese río y demás. Pues bueno, es un privilegio ser un ser humano y él quiere ser otro ser humano. Muy bien. María Franco felicita el programa, muchas gracias. También Ignacio Cárdenas, fíjate, Ignacio nos dice: yo quisiera ser un delfín. Qué bonito en el mar, y además tan nobles los delfines, qué bonito. Gracias, Ignacio. También Dalila Segovia nos estaba llamando, parece que se cortó, pero participa, Dalila, claro que sí. Imelda Larios, ¿dónde queda la calle de Cervantes? Miguel de Cervantes, aquí en la colonia Chapultepec, por ahí por la zona de Chapultepec. Es Colonia Lafayette, así se llama, cerca de la colonia americana, pegada. Entonces ahí está muy cerca de aquí. Y luego Francisco Álvarez, saludo y felicito el programa. En un colibrí, dice. Ah, bueno, qué hermoso, un colibrí que parece tan frágil y tiene una fuerza enorme para sostenerse a sí mismo en el aire. Pero, bueno, dejemos las llamadas. Hay más llamadas: 3030-5326, 3030-5328. Las muertes en las metamorfosis o las transformaciones. ¿Con quién empezamos? Con Aracne, Yolanda. Aracne, me encanta. Aracne o Aracne, como usted quiera nombrarla, puede variar. El mito en conciso: ella es una doncella que hilaba, hacía tejidos y demás. Entonces ella llegó a ser tan soberbia que llegó a decir que ella tejía mejor incluso que Minerva. Entonces Minerva es la diosa de la guerra, de la artesanía, de la... ¿cómo se llama? De la inteligencia. Entonces, una cosa que sí tenían los dioses griegos y los romanos es que eran muy celosos. Y muy competitivos. Ellos eran dioses, sí. O sea, no daban, muchas veces no eran tan misericordiosos con la naturaleza humana. Entonces Minerva se enoja, pero se transforma en una anciana y se le presenta a Aracne y le dice que si no está siendo un poco soberbia al compararse con una diosa. Aracne no cae en eso y le dice que no. Entonces Minerva se transforma en lo que es y le dice: pues entonces hagamos una competencia. Y y compiten. Minerva hace un tejido y Aracne hace
un tejido de las veintitantas transformaciones de Zeus en las diferentes maneras como engañó a Hera. Esto Minerva le dice, se me hace que eres bastante grosera y altanera con las cosas, pero ella no da paso a decir, ok, sí me pasé y demás. Entonces la castiga Minerva. Aracne se da cuenta de repente que sí estuvo mal y se suicida. Pero Minerva, se ahorca. Con un hilo se ahorca. Pero Minerva, al ver el trabajo de Aracne y darse cuenta de lo maravilloso que era el trabajo de ella, decide transformarla en una araña. Entonces, en lugar de morir, se transforma en una araña y queda para siempre recordada por los tejidos. Por eso se llama Aracne, que en griego significa justamente araña. Ahora, ahí te está escapando un pequeño detalle. No solamente estaba, yo no diría que soberbia, orgullosa de su oficio, porque lo hacía maravillosamente. Es que no solo fue esto, Marcelo. Ella, en una gran tela, en un gran lienzo, como su padre era tintorero, él ponía tintes a las telas, entonces ella tenía acceso a todas estas telas. Pero no le bastó eso. Ella empezó a tejer las aventuras amorosas de los dioses. De Zeus. De Zeus principalmente. Eso sí ya no les gustó. Eso no les gustó porque los estaba balconeando. Que vaya que Zeus tuvo sus aventuras, y esto molestó mucho a los dioses en general, especialmente a Atenea, ¿no? Ajá. Sí, porque la competencia era directamente contra ella. De esto hay varios mitos en la mitología, en las historias de las transformaciones, donde los hombres se retan con los dioses, pero de una manera... Ajá. Es que son dioses, y los dioses, a pesar de ser tan humanos, no querían dejar de que los vieran como dioses. Y hay seres humanos que... Es muy curioso porque me llama la atención cómo lo convierte. Es una manera de interpretar... Para los griegos, así lo vivo yo, la naturaleza que los rodeaba tenía mucho que ver con la vida humana. O sea, todo lo que nos rodeaba, algo tenía que ver. Éramos nosotros los que habíamos hecho como que el mundo fuera lo que fuera. Entonces, la piedra que llora, el río, todo tiene que ver con acciones muchas veces humanas. Por lo tanto, lo que nos rodea tiene que ver con nosotros. Se decía en aquellos tiempos que tú levantabas una piedra en Grecia y ahí estaba un dios. O sea, la naturaleza era divina. Ajá. El dios del rayo, el dios del árbol, las ninfas de los bosques, en fin, del río, del agua, del mar. Sí, en verdad, toda esa naturaleza, pero los dioses alternaban, subían al escenario con la gente, ¿no explico? Ajá. Por eso se va a enojar tanto Sócrates después cuando entra la racionalización. O sea, Nietzsche se va a enojar tanto con Sócrates, porque con la racionalización ya los dioses desaparecieron, no era lógico, no era... Pero tienes razón, el hombre griego alternaba cotidianamente con los dioses. Me parece interesante este planteamiento. Finalmente, hay varios estadios, digámoslo así. Primero, los dioses eran el misterio. A través del oráculo se podía el griego comunicar, pero misteriosamente nunca estaba claro. Luego vino la solución al enigma, Edipo. Soluciona y responde, y se suicida, ¿no? Se suicida este monstruo que estaba frente a la entrada de Tebas. Entonces, el oráculo, confuso y misterioso. Luego viene el enigma, la solución. El hombre soluciona. Y entonces viene luego otra época que se llama agonismo. El hombre se enfrenta con el mismo hombre. Y vemos ahí en el ágora cómo daban sus discursos, pero ya se retan hombre con hombre, ya no con Dios. De ahí surge esa retórica maravillosa que a la postre se convertirá en filosofía. Ese es el camino que sigue la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos tratando de entender. Es como en la cosmogonía Giorgio Colli, cito, porque este recorrido lo establece Giorgio Colli en su Historia del Nacimiento de la Filosofía. No es mío, es Giorgio Colli. Es que en la cosmología griega, o la manera de entender ellos el universo, tenía que ver con que todos teníamos un lugar. Entonces, ¿por qué el porqué de las arañas? Entonces, como las arañas, o sea, la araña, ¿para qué? Ellos no se lo... Ahora nosotros no lo explicamos, o la ciencia ya no lo explica, que porque se comen las moscas y todo, y es una cadena etcétera.
pero en su tiempo no había muchas razones para las cosas, entonces todo tenía una explicación divina y humana. Y todos, pero algo que era impresionante y que a mí me llama mucho la atención es cómo el valor del ser humano, por el ser humano mismo, es importante para los griegos. Los griegos el hombre tenía la posibilidad de trascender de acuerdo a sus acciones, porque también tenían la parte de los que no pasan de ser incógnitos, o sea, ahí la parte en el panteón griego, en el Hades, donde están los que ni hicieron bien ni hicieron mal, nomás vivieron, pero están los que llegan a ser y los que son recordados para siempre, y esa es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque es la posibilidad de todos de ser lo mejor porque Aracne y muchos de estos mitos no nacieron divinos, o no nacieron para ser grandes, nacieron como cualquier otro, pero se hicieron. Bueno, me gustaría también subrayar el hecho de recuperar un poco en el corte comercial nos hablaban de la Odisea de Homero. ¡Qué maravilla! Radio UNAM Radio Educación. Sí, esta especie de telenovela. ¡Qué maravilla! Yo estoy contentísima con esta idea. Y que se hace 7 quien está reproduciendo, ¿no? Replicando esta. Sí, dijeron que en el 630. ¡Qué maravilla! En AM. Enhorabuena, hay que escucharlo con toda calma. Pero bueno, estamos con Aracne y cómo ella intenta suicidarse, pero ahí Atenea va a rociar con jugo de acónito. O sea, si usted le pone jugo de acónito, se convierte en una telaraña y transformó a Aracne en una araña que vivirá para siempre en la mitología. ¿Y cómo tiene que ver con el peligro? Porque el acónito es una sustancia que venenosa, es venenosa. Sí. Entonces, cualquier planta que tiene, y la telaraña la rocía con veneno prácticamente o sea, el tejido de Aracne lo rocía con acónito y se convierte en telaraña. Y Aracne en araña. Me encanta Aracne, es un mito extraordinario, me encanta. Sí. Bueno, ¿dejemos Aracne o algo más quieres agregar? No, de Aracne no. Vamos a Níobe. Porque es otro mito también de una manera de ser irrespetuosa a los dioses y cómo los dioses reaccionan ante esa situación. Oye, hay un mini cuentito que nada más para cerrar a Aracne, lo voy a citar de memoria, pero bueno, dice algo así como, él le dice a ella, tú eres la única mujer que ha podido tejer mis sueños. Y dice, Aracne se alejó moviendo sus 8 patas. La única mujer capaz de tejer los sueños de su pareja es una Aracne. Bueno, queda ahí como cierre de ese capítulo a la luz de la actualidad, apropiación moderna. Vámonos con lo que sigue. Con Níobe. Níobe no vamos a entrar a toda la genealogía, pero Níobe fue madre de 7 hijos. Bueno, algunos dicen que tuvo muchos, otros. Nos quedaremos con el número mágico de 7, que fue madre de 7 hijos y de 7 hijas. Y en el lugar donde ella vivía, era pues como una reina o como esposa del rey del lugar, se opone a que tributen a Leto. Leto, si recordamos, es la mamá de Artemisa y Apolo, o sea, y es como de los gemelos. De los gemelos hijos de Zeus. Entonces, se opone a Leto porque ella estaba muy orgullosa de sus hijos. Vuelve a entrar el orgullo de por Bueno, medio. Es que eran hermosísimos. Ajá. Apolo es el más apuesto de los dioses. No, pero Níobe. Níobe estaba muy orgullosa de sus hijos, de sus 7 hijos y de sus 7 hijas. Entonces, ella se opone a que ofrenden a Leto y a que le hagan reverencia a Leto, aún a pesar de que Leto pues es una diosa, o sea, es madre de madre, pues ya nada más de quién. Entonces Leto se molesta mucho, pero ella no hace nada. Son Artemisa y Apolo los que van y matan a los hijos de Níobe. Entonces Níobe queda impactada. Matan a 6 y a 6, solamente queda un hijo y una hija. Uno de los hijos es el que queda impactado de la crueldad con la que se murieron sus hermanos y se llama Cloris. Le queda el nombre de Cloris, supongo que algo tiene que ver con lo que nosotros conocemos como cloro el día de ahora. Entonces mata y Níobe está queda tan destrozada que queda inmóvil y se transforma en piedra. Y es muy curioso porque es una piedra que está en el monte Sípilo y que aún en el día de ahora todavía llora. Y si uno ve la piedra, si la buscan la piedra en internet, parece una mujer. Es una piedra de mármol, hay que decirlo.
pero parece mujer, o sea, Forma lo de ve mujer. como una mujer como cubierta con una manta, pero uno ve la cabeza, ve la cabeza, ve los hombros, Le llaman la roca llorosa. la roca llorosa. Y de tanto llorar, forma un río. Ajá, el río Aqueloo. Aqueloo. ¿Eh? Sí. Ahí está Níobe. Entonces, Y es Bueno. muy curioso porque hay que entender algo. Estos dos, Aracne y Níobe, retaron o fueron irrespetuosos con los dioses. esta irrespetuosidad tiene un nombre muy conocido. Cuando a ti tú te dejas llevar por la soberbia de lo que has hecho, retas con tu soberbia a los dioses. Esto se llama ibris, o sea, con H-Y, ibris. Y eso quiere decir que cuando incurres en la ibris, recibes castigo de los dioses. Pero muy curioso, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es, ok, pero los dioses, a pesar de, o sea, reconoce, por decir, Atenea reconoce en Aracne la magnificencia de su hacer, el arte de su hacer. Entonces, la prolonga, la eterniza en una araña. Y reconoce el amor de madre de Níobe hacia sus hijos, que aún a pesar de ser irrespetuosa con ella, dice, no te vas a morir nada más así. La transforma en una piedra, o sea, es transformada en una piedra llorosa para que siempre se recuerde el dolor que causó su soberbia, pero no se pierda en el olvido. Y eso es algo muy interesante. Fíjate cómo el mundo hebreo posteriormente va a recuperar el concepto de la soberbia como el gran pecado. Es interesante, recordemos que el mundo hebreo pues, estaba rodeado de culturas diversas de las cuales toma mitos, ¿eh? Entonces, cómo el mundo hebreo va a tomar la soberbia como el gran pecado contra Dios, justamente, ¿no? De medirte con Dios, que va a aparecer, que aparece desde luego del mundo griego, conocido como ibris o ibris. Sí, y es que sí es el gran pecado, y es que si te fijas en los mismos, o sea, no te quita el hecho de que tu grandeza pueda ser, es el que tú sientas que esa grandeza te la debes a ti. Claro. Cuando son dones, o sea, es un don que se te da. Tú lo trabajas, pero el don te lo dan. Claro. Entonces, y si no reconoces, si no agradeces el que te fue dado, es donde entra la soberbia, porque entonces ya te quieres poner como si fueras un dios. Y algo que nos tiene que quedar claro es que no somos dioses. Muy buena tu observación. Reconocer que te fue dado. De hecho, nos fue dado todo. Entonces, pensar que tu soberbia te lleva a pensar que es tu obra, tú solo, que para empezar siempre hay detrás de un ser humano, pues los hombros de otros, los brazos de otros, la mirada de otros, el cuidado de otros para ser lo que son. En cada uno de nosotros existe otros seres humanos que nos sostienen, ¿no? Sí. Entonces sí es el gran desequilibrio, llamémosle. ¿No? Sí, porque por decir, en el caso de Aracne, ella no nació por sí sola hilando. Sí. Tuvo papás que tenían que ver con el tejido, que tenían que ver con la confección de tejidos y demás. En el caso de Níobe tenía un marido. Y la creación de los hijos, o sea, el nacimiento se debió a dos, o sea, y ella no los reconocía, ella se decía así, mejor que Leto, porque ella tenía más descendencia que Leto, por eso tendrían que hacerle ofrendas a ella, o sea, tendrían que admirarla a ella. Entonces, sí es el gran pecado porque te desconecta de la humanidad, la soberbia te desconecta del que está al lado tuyo. Claro. Y bueno, el mundo hebreo le llamará pecado, el gran pecado. Podríamos mencionarlo para ser un poco más objetivos, el gran desequilibrio humano, ¿no? En términos de Aristóteles, ya que estamos en mundo griego. El gran desequilibrio es pensar que tú por ti mismo llegas a esos niveles y hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, conclusión, amamos nosotros, tú eres capaz de amar, yo soy capaz de amar. El amigo radioescucha que nos recibe es capaz de amar porque fue amado. Porque fue amado, puede amar. Eso es interesante. Entonces, tienes razón. Buena observación tuya, Marcelo, porque nos fue dado, por eso se llama don, por eso es que nosotros podemos a la vez actualizarlo y llevarlo y entregarlo también. Viene la misión de entregarlo al que sigue. Sí.
Vamos a brincar a otro que ahora tiene que ver con comunidad, con la comunidad. Es el mito de Leto y los campesinos de Siria. Sí. Ese es muy interesante y a mí me gusta mucho porque aquí se reúne toda una cuestión de castigos y demás. Leto fue esposa, tuvo hijos con Zeus y obviamente Juno o Hera en el mundo griego estaba muy molesta y quería que no, entonces la condena a que no hubiera lugar en la tierra donde ella pudiera criar a sus hijos. Incluso a la diosa de los partos le prohíbe que la ayude a que nazcan sus hijos. Pero los dioses se compadecen de ella después de 9 días de dolores de parto y la ayudan a que tenga, o sea, le dicen pues que nazca. Entonces nace primero Artemisa para que ayude a su madre a tener a Apolo. Entonces, en el camino, en ese camino, como ella no podía estar en un lugar, llega a un lugar donde había un lago, que había un agua cristalina y ella se sienta a querer tomar agua. Pero los campesinos del lugar, los que vivían en ese lugar, no están de acuerdo, guiados por Hera, pero es que esto es muy interesante. Esa es la parte donde para mí tenemos el punto de decisión. O sea, aún a pesar de los griegos hay ese punto de decisión. Porque le prohíben, por el castigo de Hera, o sea, no quieren que ella llegue a tomar agua en ese lugar. Y Hera los insta a que revuelquen las aguas para que no pueda tomar, porque se convierte en lodo. Zeus, al ver que hacen esto, los convierte en ranas y los condena a vivir para siempre en el fango a todos los habitantes de ese pueblo. Eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque el mito dice que Hera los insta, no los obliga, los insta a revolver las aguas. Quiere decir que hubo un resquicio ahí de decisión de ellos para obedecer a Hera. Obedecer o no. Ajá. A Hera. Y deciden obedecerla, revuelven las aguas, Leto no puede tomar y Zeus los castiga. O sea, es un castigo, es una cosa que tenía que suceder, pero quizás pudo suceder de otra manera, pero decidió el hombre hacerlo de una manera. Fíjate, Marcelo, qué interesante lo que nos compartes. Casi en todos los mitos hay la posibilidad de adopción, traducido a lo que ahora conocemos como libre albedrío, ¿no? Ajá. Cuando yo di en filosofía, en la carrera de filosofía en la UDG, filosofía y literatura, tomamos el mito de Edipo Rey, que por excelencia te habla del determinismo, el destino ineludible de Edipo. Pues aún ahí, en ese momento en que él se topa en el camino con su padre, que ignora que es su padre, ahí él expresa de la ira y dice, quiero pasar yo primero. Aún ahí se cuela la posibilidad de que él pudo haber decidido no matar a su padre. El hecho de que el oráculo así lo hubiese previsto, pues había esa omnisciencia, conocía que iba a pasar. Pero en cualquier caso se cuela la posibilidad de libertad. Sí, es que es esa parte de lo que no es lo mismo, omnisciencia, o sea, el saber todo, saber lo que vas a hacer, a que te obliguen a hacerlo. Sí. De acuerdo. Eso es una maravilla y eso a mí me encantó, por eso me gustó mucho este mito, porque todo el pueblo decide obedecer lo que la diosa les estaba diciendo. Ok, era una diosa, pero también era una diosa la otra. O sea, y eran los hijos de Zeus a los que no estaban atendiendo y no fueron misericordiosos, decidieron revolcarle las aguas y como consecuencia se convierten en ranas y viven en el fango para siempre. Eso es una maravilla en este mito de Leto y los campesinos. Bueno, vamos a ir a un corte, Marcelo. Recuerde usted nuestro teléfono si quiere participar. Marcelo trajo 8 discos compactos que recopilan series de programas que él eligió para compartir con ustedes. Entonces el teléfono es el 3030-5326 y 3030-5328. También estamos con la pregunta, ¿en qué le gustaría ser transformado al morir? Es una pregunta, por supuesto, en esa cosmovisión mítico-mágica de la vida. Estamos jugando. ¿En qué le gustaría a usted ser transformado al morir? Ahí está. Ojalá que nos llame y participe hoy con nosotros. Vamos a ir al corte en este momento. Aproveche para marcar. Volvemos en un momentito con usted. A las 9 con usted. Regresamos.
Amigos nuestros, la magia de la radio que nos permite a usted, a nosotros conversar y que tiene, bueno, hay muchas llamadas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, Silvia, aquí no me anotaron el apellido, pero si yo quisiera transformarme en un hermoso corcel. Fíjate, el caballo está resultando muy atractivo, ¿no? Para algunos de los radioescuchas. Pedro Estrada dice, a mí en un león. Él quisiera ser un león. Estamos jugando con la idea. Carmen López también habla de los caballos. Dice que imagínate una yegua hermosa galopando así. También para Carmen López le parece atractiva la idea. Marcela Robles dice un saludo a todo el equipo. Estamos disfrutando de ello y participa de la rifa. Saludos a todos, nos dice Conchita Melchori, que también participa. Ella no nos dice en qué le gustaría transformarse. Dice Víctor Gutiérrez, los felicito, Marcelo y Yolanda, desde la prepa los escucho. Nos escucha, gracias, Víctor, Gracias. qué maravilla. Israel Quesada dice que él no cree en la reencarnación y que, bueno, pues el mundo griego creía en la reencarnación. Claro, estamos jugando con la idea de elegir en qué te gustarías. Insisto, es un poquito jugar con la idea y incluso literariamente, ¿no, Marcelo? A ver, nada más déjame tratar de aclarar, que me aclares una cosa en este aspecto. Tú, a lo mejor estoy mal, pero el mundo griego no tanto creía en la reencarnación. Creía, Sí. o sea, te transformabas, pero como la materia se transforma, o sea, te transformas en otra cosa. No, el mundo griego, bueno, hay corrientes diversas, pero en el Timeo de Platón se habla de la reencarnación paso por paso. Es en uno de los diálogos y se habla de cómo muere, cruzas el leteo, río del olvido, porque no podrías vivir reencarnado con los recuerdos de tu otra vida y tus culpas y demás, y narra cómo, en fin, paso a paso. Claro que creían en la reencarnación. De hecho, los primeros cristianos también se manejaba la reencarnación. A ver, pero Aunque déjame también entender. había el Hades, los campos elíseos en donde iban los guerreros, o sea, diversas creencias. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Pero entiendo que al principio era una decisión propia, porque hay los dos ríos, el río del olvido y el río de la memoria. Los que se iban al río de la memoria eran los que ya no regresaban, decidían irse para allá porque ya habían hecho lo que, o sea, preferían quedarse eternamente con su recuerdo de vida, y los que tenían como cosas pendientes eran los que pasaban al río del olvido Por y eso que te digo. posiblemente... Por eso te digo que existen diversas corrientes y matices de estos conceptos. El ser humano siempre ha necesitado creer que continúa. La muerte ha sido la gran derrota del ser humano y se han creado mitos en torno a diversas posibilidades de reencarnación, de resurrección, qué sé yo. Pero, de hecho, la religión católica te va a decir la muerte no es el final, es el principio, ¿no? O sea, existen diversas posiciones, pero claro que el mundo griego manejó la reencarnación, por supuesto, pero también manejaba el lugar al que se iban los grandes héroes. Y no podemos olvidar que en la Odisea, justamente, en la Odisea, cuando Odiseo baja al inframundo en busca de respuestas porque que no podía avanzar, estaba atrapado, cuando baja al inframundo se va a topar con el gran héroe de la guerra de Troya, con Aquiles, y él esperaba verlo feliz y rodeado en ese otro mundo, en el inframundo, y Aquiles le dice, preferiría vivir como el más sencillo de los mortales, como el último de los mortales, que morir como el gran héroe que estoy aquí. O sea, él prefiere la vida que la muerte. Este capítulo es, bueno, toda la Odisea tiene su simbología maravillosa, pero en especial yo me centraría en esta parte donde Aquiles no se lo encuentra feliz y triunfante, mira el héroe que soy, yo triunfé en la guerra de Troya, no, se lo encuentra como una sombra que dice, preferiría ser el último de los mortales vivo que el gran héroe muerto. Entonces, pues todo esto, por eso el mundo griego es de una riqueza enorme, hay que conocer todo esto para poderlo apropiarnos de él a la luz de la actualidad. ¿Qué me dice? Y cuando está dicho todo prácticamente, pues no pensar que uno descubre el hilo negro cuando inventas algo. Los griegos lo dijeron todo. Hay que conocer para recrear y para apropiarte, ¿no? De estas... Sí, y era pregunta, no era, Sí, no sí, estaba claro, tratando de defender así lo entendí. nada. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, de Odiseo que baja al inframundo, creo que es momento ahorita de ver una cosa que es muy importante. La muerte en el mundo griego fue vencida varias veces, porque hubo quienes, o sea, se suponía que entrar al Hades
no podías regresar, nadie podía regresar, pero hubo varios héroes a lo largo de la historia de la Sí, mitología. algunos que pudieron. truculentos y hermosos como Sísifo. Pero fíjate que en todos, hay una cosa que caí en la cuenta. Entre lo que estuve encontrando, me encontré un libro que se llama El alma en el mundo griego. Y ahí explican algo del cancerbero. El cancerbero tenía en su más conocida figura, porque hay varias figuras del cancerbero, pero Ubiquemos al público. El cancerbero era el guardián del del inframundo. Ajá. Era el perro que recibía a los que De llegaban varias ahí. cabezas. Pero no dejaba que saliera ninguno. Entonces era un perro de 3 cabezas y cola de serpiente. Según lo que encontré en ese libro, las 3 cabezas pueden, y es una interpretación de ese libro, pueden significar la sensación, el deseo y las buenas intenciones. Y esto lo explica para decir por qué Hércules, por qué Odiseo, por qué Sísifo, por qué Orfeo, por qué todos ellos pudieron entrar y salir. Y era porque la muerte es vencida a través de vencer esas 3 cosas. Si tú vences la sensación, el deseo y las buenas intenciones que son simplemente deseos incumplidos. Muy budista esa interpretación. Pero, o sea, la explican y dicen, esos héroes que lograron entrar y salir fueron héroes que iban en búsqueda de algo más grande que su propia realidad. Era una búsqueda como mucho más amplia. Bueno, me parece muy interesante y como te decía, el vencer el deseo como tal es una posición muy budista, es muy interesante. Pero yo no me iría con el romanticismo a decir que ellos buscaban algo más. Sísifo quería vivir simplemente, entonces él era muy truculento, como el propio Odiseo era truculentísimo. Y entonces Odiseo rapta a la muerte y la muerte deja de actuar. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces rapta a la muerte, pero no quería mayores intereses, él quería seguir viviendo. Entonces, no todos los héroes. Bueno, pero es que entiendo que la Orfeo, búsqueda, bueno, yo así Orfeo lo quería interpreto. Rescatar a su pareja. Odiseo no tiene muchas gentes muy a su favor, No. pero para mí es un héroe muy humano y a Muy pesar tramposo, de lo truculento, muy tramposo. Él tenía una búsqueda al final, y la búsqueda del final era el amor que él tenía por Penélope. O sea, era ¿De verdad su lo crees, Marcelo? Yo sí. O sea, es que hay veces... Por eso pasó 7 años con Calíope feliz en la isla, por eso anduvo con Circe, por eso... No, bueno, ahí esa es la riqueza del mundo griego, ¿no? Pero a mí me parece que cuando ya se cansó, entonces ya quiso volver a su casa después de 10 años, todos habían vuelto menos él, y bueno, pero son interpretaciones, esa es la belleza de la literatura, ¿no? Hay más llamadas. Armando de la Mora, saludos. María Alicia Acevedo también, me gustaría ser una ave, nos dice Carlos Pegueros también, me gustaría quedarme allá y no regresar para alcanzar el nirvana, dice Carlos Pegueros. Bueno, sí, vuelvo al budismo. Se supone que tú vas reencarnando y vas trabajando con tu karma y tu dharma, y finalmente llega al último estadio que te integras a ese estado de conciencia plena. En fin, Carlos Pegueros, gracias. Gabriela Bolaños, un gusto, los felicito. A mí me gustaría ser mariposa. Muy bella, Gabriela, y muy romántica la idea, pero muy efímera y muy frágil, ¿no? Pero sí, es hermosa la mariposa. Bueno, ¿estamos? Todavía tenemos tiempo. ¿Qué otra cosa, Marcelo? Mira, podemos ver un mito más que me gustó mucho, porque este es un mito negativo. Para mi gusto es un mito negativo, pero también en ese negativo hay una transformación, un perdurar. Es el mito de Terea, Progne y Filomela. Tereo, Progne y Filomela. Tereo es esposo, se casa con Progne, que era hija del rey de Atenas. Entonces, cuando ella tiene a su hijo, le dice al esposo que si puede ir a traer a su hermana Filomela para que la acompañe y la ayude a tener. Entonces Tereo viene, pero cuando ve a Filomela, se enamora. Pues yo no, esa parte yo sigo sin poderla nombrar amor, pero ellos lo nombran como que se enamoró. Pero Filomela lo rechaza y él la viola. La viola y la deja en una cabaña en el bosque, perdida, y ¿cómo se llama? Como esclavizada, pues, o sea, no puede salir, la deja presa, y va y le cuenta a Progne que su hermana se murió. Progne queda muy dolida y demás, pero pues obviamente esta Filomela estaba viva, empieza a bordar y le manda un bordado a su hermana con una sirvienta. La sirvienta se la lleva, Progne se entera de que su hermana está viva, la rescata y
en el coraje que sentía Progne hacia lo que había hecho su marido con su hermana, a la que quería muchísimo, decide Progne matar a su hijo y dárselo a comer a Tereo en una sopa y demás. Entonces se lo da, se lo come, y entonces él le manda a decir a Progne que le traiga a su hijo para verlo y le dice, te lo has comido. Entonces él se maldice a sí mismo diciendo que es el sepulcro de su propia prole. Y entonces se enoja mucho y las empieza a perseguir y las quiere matar. Los dioses, al ver aquello, los transforman en pájaros a los tres. Tú puedes decir, pero espérate, ¿por qué los transforman? O sea, eso no es algo para ser recordado. Yo creo que sí. Es que es algo, o sea, en la búsqueda de la cosmogonía griega es no se te olvide las cosas infames que puede llegar a ser el ser humano ante sus mismas reacciones. Entonces a él lo convierte en una bubilla. La bubilla es un pájaro que tiene las plumas como despeinadas en la cabeza y tiene el pico muy largo, y él lo interpretan como que la cabeza se le perdió el orden de la cabeza y por eso tiene las plumas así y el pico muy largo porque es la espada con la que iba a asesinar a su esposa y a la hermana. A Progne la convierten en golondrina que tiene en el pecho rojo, recordando el dolor que sintió ella al matar a su propio hijo, y queda para siempre en guardado en el recuerdo de la golondrina. Y a Filomela, que era la que menos tenía mucho que ver ahí, la convierte en ruiseñor. Ella fue víctima realmente de las reacciones del marido y del cuñado y de la hermana, y perdió en ello, pero ella no hizo nada que tuviera que, entonces a ella la transforman en ruiseñor. Y aquí lo importante es, nos gustaría ser recordados con esa idea. O sea, a mí me gustaría ser recordado como Tereo, como un hombre que perdió la cabeza y mató a su esposa y demás. Y es, como vives, mueres. O sea, su muerte se transforma en algo recordado como algo no positivo. Cuando ves la bubilla, dices, este hizo esto, por eso. Entonces, a lo largo del tiempo fue recordado así, llega hasta nuestros tiempos por eso. Es el principio fantástico de la mitología y de esto que estábamos viendo de la muerte, es que la muerte no es el fin para los griegos, es el principio de la memoria de lo que hiciste. Y como vives vas a ser recordado. O sea, ¿por qué? Porque la muerte es como el resumen de tu vida. Y esa parte es lo que a mí, por eso también quería nombrar este mito, por ese hecho. No solamente las cosas positivas o los pequeños errores ante las grandes hazañas que haces, también cosas muy feas son recordadas en la mitología a lo largo del tiempo. Pues es lo que mencionábamos, al principio del programa, ¿no? Vuelve la transformación, como vives, mueres, y como mueres eres recordado, o como mueres trasciendes, o como mueres te transformas. Bueno, gracias Ruth Estrada por llamar, Gabriela Bolaños también, nos están llamando, están participando hoy con 8 discos compactos que reúnen programas anteriores y que usted se puede llevar a casa para escucharlos nuevamente. ¿Vamos a hacer la rifa? Sí, vamos a hacer la rifa, si te parece. Vas a tomar 8 papeletas. Por favor, Marcelo, tú, si eres tan amable, muchas gracias por haber traído este material para compartir. Yo les recuerdo que le he encargado a Marcelo que nos reúna y edite el Cantar de los Cantares, los programas del Cantar. El último programa del año estaremos rifando también material de ese corte. Bueno, a ver, ¿listo? ¿Son 8 ya? 8. Bueno, vamos a empezar. Conchita Melchor se lleva uno de estos discos, va 1, Gabriela Bolaños, 2, Francisco Álvarez, 3, Israel Quesada, 4, María Franco, 5, Silvia, que no pusieron aquí su apellido, 6, Carmen López, 7, y el último se va para Marcela Robles, 8. Pueden pasar a recoger su disco compacto a partir de las 10 de la mañana a su casa, aquí en Jalisco Radio, en el C7 de Jalisco Radio, para que usted pues los escuche y converse con ellos. Ya le hemos encargado a Marcelo que si tiene tiempo y su agenda se lo permite, pues reunir, compilar los programas del Cantar de los Cantares. La historia de los papas. Pues es que todos los programas que Shakespeare con Doña Zuni, que es maravilloso, Cervantes, claro que sí. Bueno, son las posibilidades maravillosas de la creatividad de la radio, ¿no, Marcelo? Sí, la verdad, sí, son programas que enriquecen mucho.
A mí me llaman mucho la atención, yo prácticamente los oigo, hay veces que me gustaría que fueran más discos los que pudiera traer, porque sé que mucha gente, Claro. la efemeridad de la radio a veces es también es un yugo al cual se lleva, porque uno quisiera recordar siempre y no siempre lo tienes para el recuerdo, pero vamos avanzando, hay la posibilidad de... Pero también es un aprendizaje, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque uno quisiera, por eso tomas una foto para conservar el momento, por eso grabas un disco para conservar la palabra, pero la vida es así, tomas y sueltas, tomas y sueltas. Yo recuerdo cómo muchos años atrás, cuando era muy joven, me gustaba ir a las galerías y comprar veía un cuadro, es que este debe ser mío, aunque lo pagara en abonos. Y ahora me encanta ir y soltar, ves el cuadro y lo dejas, y ves las cosas y las sueltas, aprender a soltar. Por eso, este sistema de neoliberalismo recalcitrante, en donde te invitan a que compres todo y a que lo tengas todo, hay que darle la vuelta a la tortilla y saber que las cosas en la vida son así, todo, incluso tu familia, el amor, los valores, lo que tú puedes traer contigo, pero no atrapado, no esclavizar a nadie ni a nada, ¿no? Al día ligero de equipaje, ¿no? Sí, la verdad sí, porque si uno quiere tener, si empiezas a querer tener algo, empiezas a querer tener todo. Sí, es un principio muy, muy corrompido, Muy del corrompido. ser humano, el poseer. Eric Fromm, en su libro Tener o Ser, inicia con una comparación. No estoy muy segura que en la actualidad, con naciones orientales que también entraron en la mercadotecnia, pueda ser sostenida. Pero cuando menos de inicio, él hablaba de que un occidental podía llegar y ver una rosa o una flor, tomarla y cortarla y llevársela. Dice, mientras que un oriental, por ejemplo, cuando menos en la antigüedad, puede ver la rosa, acercarse, olerla y seguir su camino. Ahora ya todo está inmerso en un mercantilismo recalcitrante. Es el empresariado, lo mercantil, el juego de la compra y venta, lo que está a tal grado que podemos ver que el país más poderoso del mundo tiene un empresario al frente, o sea, es el futuro presidente, porque es el gran símbolo de lo que ha perseguido el planeta, ¿eh? Mercadotecnia pura, olvídate de cultura, olvídate de la palabra, olvídate de otros valores, tantos humanistas brillantes en el mundo, ¿no? Entonces, es muy, muy sintomático que se haya privilegiado de esta manera el mercantilismo. Amigos, es todo por hoy. Gracias, Marcelo. Nos indica Gracias a Jorge ti, que el Yolanda. tiempo ha terminado. Amigos, es todo. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.